Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Impacto Financiero? Soy Gisela Canales, experta en educación financiera y fundadora de la plataforma Dele Peso a sus pesos. Hoy vamos a hablar a propósito que estamos en una temporada que seguramente has visto mucho movimiento respecto a el entretenimiento, a cine, a películas, espectáculo en general, y que todo esto está generando posible incremento de gastos para muchas personas. Probablemente has notado de que recientemente ha habido más conciertos, más películas, eventos en general, y que en dependencia de esa afinidad que podamos tener podría provocarnos gastos que no teníamos previstos. ¿Cómo podemos evitar que se nos vaya de las manos esta forma de gastar, que vayamos a gastar una cantidad que no está en nuestra realidad? Vamos a decirte varias recomendaciones que debes seguir para evitar que se convierta en un dolor de cabeza en el largo plazo. Lo primero que tenemos que tener claro es, en el entretenimiento es válido, podemos disfrutar, si nuestro bolsillo nos lo permite, de algunas actividades recreativas. Entonces mi primera recomendación es que aprendamos a priorizar. Probablemente tu bolsillo no te va a dar para ir a todos los eventos que quisiera, entonces es momento de elegir cuáles son los más importantes para vos o para tu familia, en caso de que también haya algún tipo de actividad familiar. En dependencia de esa lista, qué tantos ítems o con qué tantas actividades o lugares encontremos en esa lista de lo que querés hacer, de lo que vos determinás como tus prioridades a la hora del entretenimiento, entonces vamos a definir de ellas más o menos cuánto sería el gasto, para ver, compararlo con nuestros ingresos, de manera que podamos determinar si tenemos la capacidad o no. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es que muchas veces este tipo de salidas, por ejemplo conciertos, películas, algunos eventos como presentaciones, obras de teatro o incluso puestas en escenas artísticas, muchas veces esto puede ir de la mano también con otro tipo de mercancía que nos conlleva a gastar de repente en mercaderías, bolsos, gorras, alguna mercancía oficial. Entonces, si tu bolsillo no te lo permite, es mejor priorizar, por ejemplo, vivir la experiencia, ir a esa presentación o ir a ver esa película y no gastar tanto en estas otras cosas. Y en el caso de que tu bolsillo sí te lo permita, siempre recordar comparar precios en varias opciones, por lo menos 2 alternativas, para que podamos evaluar si estamos optando por la opción más beneficiosa para nuestro bolsillo. Tercera recomendación es que analices qué otras alternativas dentro de la misma opción tenemos que nos permitan generar ahorro. Un ejemplo, si lo que te está motivando a gastar más en estos días es el cine, porque hay estrenos muy taquilleros en pocas semanas, entonces podríamos valorar la alternativa de ir en días de descuento. Probablemente la mayoría va a preferir hacerlo en fin de semana, en un día que estemos libres, que no haya trabajo, pero ¿sabías que la diferencia de precio entre ir un día de descuento o ir un fin de semana puede ser del doble? O sea, gastarías el doble. Viéndolo de manera de ahorro, te ahorrarías la mitad de ese gasto si vas en un día, por ejemplo, entre lunes y miércoles. Entonces es importante valorar esto de modo de que podamos vivir la experiencia sin necesidad de gastar de más. Mi cuarta recomendación es que tomemos en cuenta no solo los gastos de las entradas, que este es un error muy frecuente. Nos vamos pensando que solamente vamos a gastar el equivalente a la entrada de ese concierto, esa obra o el cine, pero no estamos cuantificando dos gastos que son muy importantes cuando vamos a hablar de entretenimiento: el gasto en alimentación y el gasto en transporte. En el caso de tener vehículo propio, no es solamente la gasolina, sino algún pago de parqueo adicional, probablemente el riesgo incluso de que si no contamos con un parqueo adecuado puedas tener pérdidas en tu vehículo. Y si vas en taxi, generalmente este tipo o esta modalidad de transporte tiende a elevar los precios cuando están en eventos donde hay multitudes, así que hay que tomar en cuenta esto. Y en el caso de la comida, también tratar de incluirlo en las cuentas que hiciste al inicio para ver con cuánto dinero deberíamos contar para poder saber si podemos o no podemos optar por determinado gasto. Y mi quinta recomendación es recordarte que el dinero que vas a gastar en este entretenimiento tiene que salir de algún lado.
Lo ideal es que recortemos en alguna otra área de nuestros gastos en caso de que sea posible, ¿verdad? Para que podamos cubrir ese nuevo gasto que estamos asumiendo de entretenimiento. Si por alguna razón esto no es posible, es mejor repensar hasta dónde nuestras posibilidades realmente nos permiten optar por estas opciones. Y si no, pues planificar, ok, tal vez me tengo que esperar un par de quincenas para poderlo hacer, o si yo sé que un gasto que va a llegar dentro de 2-3 meses, irme preparando con suficiente tiempo, aunque sea poco a poco, para suavizar el gasto total que voy a realizar. Lo que no te recomiendo es que recurras al crédito para cubrir algo de entretenimiento, porque es un dinero que no te va a generar ningún retorno más allá del bonito momento que pudiste vivir. Entonces, ¿para qué vamos a comprometernos por meses o incluso hasta más de un año para pagar algo que fue efímero, algo que duró muy poco? Entonces, no es pensar de una forma estratégica, es necesario que mejor vayamos pensando en cosas que sean prioritarias y tomemos las mejores decisiones para nuestro bolsillo. Soy Gisela Canales, experta en educación financiera, y continuamos con Impacto Financiero.